Estamos gozosos, realmente es una mañana de gloria, es una mañana de honra, es una mañana de poder, es una mañana donde el poder de la resurrección es la razón de nuestra fe, ¿verdad? Sabemos que Yeshua HaMashiach vivo está y eso nos da un motivo de alegría, de gozo, ¿verdad? Declaramos en el nombre de Yeshua HaMashiach que es Él el que pasa carbones encendidos por mi boca, que no soy yo, ¿verdad? Que es su palabra la que viene esta mañana a transformar nuestra vida, a transformar nuestro ser, a decirnos y a recordarnos realmente lo que pasó, pero sobre todo que resucitó y está con nosotros y que está a la diestra de su Padre y nos va a traer cosas gloriosas, maravillosas y grandes en nuestro poder en nuestro Padre Celestial esta mañana. Declaramos que ningún estorbo se podrá venir a interponer en nuestras mentes. Todo espíritu contrario a su espíritu ha quedado atado, ligado y sujetado en la tierra como en el cielo, de distracción, que se pueda divagar la mente, de sueño, de estupor, queda atado, ligado y sujetado en la tierra como en el cielo, declarando, Señor, que es usted, Señor, su Espíritu Santo, Yeshua HaMashiach, los que están presentes en este lugar. Así que vamos a hablar esta mañana, como el Señor nos ha estado viniendo hablando todos estos días, sobre la razón por la cual estamos aquí, ¿verdad? Es la razón por la cual creemos en la resurrección. El tema que el Señor me dio es que el poder de la resurrección transforma nuestra vida en una vida plena y en abundancia. El Señor a mí siempre me habla de una vida en plenitud, fíjense, y cualquiera creería, yo les he compartido tantas historias y a veces el estar parado aquí, como dice nuestro apóstol, no es fácil. Y quizás cualquiera creería que uno no tiene problemas o no tiene ninguna situación o no nos pasa nada, ¿verdad? Los que estamos aquí en el púlpito. Pero no, al contrario, ¿verdad? También tenemos tribulaciones y nos pasan situaciones difíciles, decisiones que a veces hay que tomar. Tanta situación por la que uno pasa, ¿verdad? Pero el Señor siempre me ha hablado a mí de esa plenitud. ¿Y por qué? Porque yo no la conocía antes de venir al Señor, a los pies de Él. Ni siquiera conocía la palabra plenitud. El viernes 20 de marzo, no sé si es el Día Internacional de la Felicidad, creo que sí. Este año casi no se escuchó mucho ni en las redes sociales. Yo le dije, Señor, de verdad que muchas veces el pueblo, aún nosotros los cristianos, no somos felices. Cuando de verdad tenemos una razón más que poderosa para estar feliz y gozosos, que es la resurrección de nuestro Padre Celestial, el vernos aquí, el vernos las caras, ¿verdad? Con casi todos nos vemos todos los domingos. Alex por algunas situaciones del trabajo que no puede venir, entonces siempre que lo veo es un gozo verlo. Alex, sabemos que usted tiene un llamado grande, un propósito grande en nuestra vida. Nos gozamos por su vida, ¿verdad? Por su llamado y porque no deje su servicio, ¿verdad? En estar aquí. Es bien importante. Entonces yo antes de no conocer al Señor buscaba mucho en libros de autoestima. Antes de conocer a Ricardo tuve una relación bastante tormentosa, súper tóxica, que estaba entre, digamos, mi adolescencia, bueno, ya iba a la universidad, pero entre mi adolescencia fueron 3, 4 años, ya ni recuerdo, pero fue súper tormentosa. Esa persona dañó mi vida de una manera que yo ya lo perdoné, él hasta ya murió, pero quiso hacerme la vida imposible, aún yo casada, ¿verdad? Pero dañó mi vida de una manera tan difícil, dañó mi autoestima. Yo me sentía, como decimos en buen salvadoreño, como cucaracha, o sea, bien feo, bien difícil, porque a pesar de que yo era la última, 5 varones y yo era la última de mis papás, la única niña que había sido consentida, deseada, anhelada, y había venido un hombre enviado por Satanás, que ahora lo entiendo, a pisotearme, a dañarme y todo. Y yo buscaba mucho en libros de autoestima cómo el poder superar todas esas situaciones. Y me daba cuenta que quizás en el momento la superaba, pero después venía alguna crisis a mi vida de soledad, de tristeza, de angustia, de depresión, sobre todo soledad, ¿verdad? Y quizás depresión, aunque tenía mis papás, pero había un vacío enorme en mi vida, una soledad impresionante. Y volví a recaer, por así decirlo, ¿verdad? Volvía como a mi vida vieja y pasada.
Entonces me daba cuenta que los libros de autoestima, y no estoy en contra de los libros de autoestima, siempre se los he dicho, mucho menos en contra de los psicólogos, al contrario, la psicología la estudian para algo, para ayudar al ser humano. Pero no lo es todo, ¿verdad? No conocía el poder de Yeshua HaMashiach, mucho menos palabras en mi boca como plenitud, como felicidad, no existían en mi vida y mucho menos en mi vocabulario. Yo le he compartido hasta que conocí a mi apóstol y ella llegó a nuestra casa. Yo estaba pasando un proceso de salud, que creía que era salud porque llegué a pesar 90 libras y eran ataques impresionantes de Satanás, ¿verdad? Que quiso robarme la vida. Pero mi apóstol llegó esa mañana y obviamente uno sin conocerla, ¿verdad? Uno cree en el típico pastor que va a llegar a gritar, a hacer show y todo lo demás. Y mi apóstol me dijo solo una cosa es la que ella me dijo, que se la voy a decir un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque cambió mi vida por completo. Yo religiosamente veía en esta temporada las películas de Semana Santa. Todas las Semanas Santas con mis papás en la casa veíamos las películas y aún ya casada como que traía ese ritmo de ver las películas. Y mi vida no pasaba nada, o sea, sí oraba, sí uno se congojaba de ver todo el sacrificio que Yeshua hizo, ¿verdad? Todo lo que sufrió, pero hasta ahí llegaba. Las películas, si ustedes recuerdan, terminaban cuando Cristo estaba muerto en la cruz del madero, ¿verdad? Y no pasaba más. Y sí lloraba y me sentía mal, pero no pasaba nada en mi vida, no me transformaba, no me llenaba, o sea, seguía yo siempre vacía y sin entender por qué esos vacíos. Yo quisiera como que cada uno se meta en su propia vida o se metieran en la mía y pudieran entender el vacío que tenía. Era una casa bonita, cómoda, con todas las comodidades, un buen empleo, un buen salario, estaba en otra compañía. Te pudiera decir que tenía todo. Yo les he compartido, era un vacío que yo no les podía explicar, y ahora yo pude entender cuando mi apóstol llegó y me dijo una sola palabra y me dijo que ese no era el punto final de mi vida como yo estaba en esa cama, que el poder de la resurrección iba a venir a mi vida y ese era el punto de inicio para una vida en plenitud. Aleluya, gloria a Dios, porque hasta entonces pude comprender, y aún así quizás, obviamente ahora porque lo recuerdo, que ella me dijo que era el punto de inicio y que era una vida en plenitud a través del poder de la resurrección, porque hicimos la oración de fe. Pero tuvieron que pasar años para que quizás yo llegara a reconocer eso. Entonces yo los invito para que no pasemos tantos años sin poder reconocer el poder que tiene la resurrección, o sea, el poder que está disponible para cada uno de nosotros. Y ese no era el punto final, sino que era el punto de partida para vivir una vida y vivirla en plenitud. Y de ahí han pasado ya tantos años, casi 16 años, recorriendo la vida y siempre con altibajos. Pero lo importante de todo es que uno la vive y la vive con el Señor, la vive con el Abba, la vive con Yeshua HaMashiach, la vive con el Espíritu Santo. Entonces uno la vive de una vida totalmente diferente. Y el Señor me decía que en esta época también, sin querer me pasó un reel de alguien que estaba hablando de la reencarnación. Como que Satanás aprovecha este tiempo donde el mundo celebra la resurrección de Yeshua HaMashiach y estaban hablando de reencarnación. Y el Señor me decía cómo Satanás se mete en las mentes para querer venir a apoderarse de esa situación. Y obviamente la resurrección de Jesucristo no es ninguna reencarnación, nosotros lo sabemos. Y me recordé de la suegra de mi hermano, ella es gnóstica, y la primera vez que yo la conocí, he tenido pocas oportunidades de hablar con ella, pero el Señor me decía, se requiere mucha más fe para creer en la reencarnación, que es algo que no es real y que no está comprobado, que la fe que necesitamos los cristianos para creer en el poder de la resurrección. Y qué doloroso, y se lo voy a decir cómo lo comprobé. La suegra de mi hermano empezó en la primera vez que nos conocimos a hablar ella sobre la reencarnación.
y le habla a cualquiera, en el avión, a donde va, a donde sea. Y él me decía, ¿y usted la vida pasada fue tal cosa? Y le dije, yo lo cancelo en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Yo creo en un Cristo, Yeshua HaMashiach, que resucitó y murió por mí. No, ¿verdad? Obviamente no vamos a entrar en un tema de discusión, pero sí me impresionó y me trajo a memoria esto, que estaba preparando la enseñanza, que como una persona, estos gnósticos o de otras religiones, tienen una fe tan convincente para creer en la reencarnación que muchos cristianos todavía no tienen, porque nosotros sí la tenemos, pero muchos cristianos todavía no tienen la convicción que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, resucitó y está vivo por nosotros y para nosotros, ¿verdad? Así que de verdad que debemos aprovechar el tiempo. Más me decía el Señor, es un llamado de atención, porque así como esta señora, mi hermano se fue con ella en el avión, la vino a traer, así fue como la conocí, es hondureña, viajó a El Salvador y aquí mi hermano se la llevó, y mi hermano me dice, mira, ella va en el avión y el que tiene la par le va hablando de la reencarnación, no te imaginas cómo, o sea, y yo dije, de verdad, cuántas veces yo he tenido la oportunidad en una cola de banco o en cualquier situación de hablar del poder de la resurrección, porque hay tanta necesidad. Platicábamos con mi apóstola Celia de su viaje a las naciones, que fue un viaje bien intenso, de trabajo impresionante, y ella siempre me dice, hijita, hay una necesidad impresionante en las naciones, y lo hay aquí, y nosotros que ya conocemos de ese poder de la resurrección, estamos llamados de verdad a poder dar una palabra, aunque sea sencilla. Yo veo una oficina, caras tristes, y con un buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Verdad? Yo a veces les digo, no saben cómo uno va, pero uno siempre tiene que reflejar en la sonrisa, tiene que reflejar en su actuar, aún en su vestir, ¿verdad? El poder que tenemos que está disponible para todos, ¿verdad? Tenemos que reflejar ese amor de Yeshua HaMashiach, ese poder de la resurrección. Si no, ellos mismos van a decir, ¿cómo es que tú sos cristiana, vas a una iglesia, venís con la cara agachada, ¿verdad? Venís hasta desarreglada? Así que todo eso de verdad habla de cada uno de nosotros. Así que debemos de aprovechar el tiempo para poder dar una palabra, para poder ser de bendición. Cuando el Señor nos dice que seamos de bendición, no siempre van a ser bendiciones económicas donde podamos bendecir a otros. El bendecir con una palabra, yo siempre le digo a mi apóstol, el mejor regalo que yo puedo recibir de alguien es una oración por mí. Es el mejor regalo, no tiene precio, no tiene valor el que alguien esté a la brecha. Lo platicamos el domingo pasado con Celinita, ¿verdad? Celinita, a veces uno pasa situaciones, le digo que nadie sabe, pero sé que una palabra, que una oración de alguien vale más que 1000 regalos. Así que los líderes de diferentes sectas del mundo, los gurús, Buda, los filósofos, astrólogos, astrónomos, nadie de ellos habló de la resurrección. ¿Y por qué? Porque simplemente ellos no iban a resucitar, ¿verdad? Ellos simplemente iba a llegar su momento de la muerte y iban a morir, no iban a resucitar. Entonces nadie habló de esto, pero nuestro Padre, nuestro Yeshua HaMashiach, sí habló de esto, y él dijo, yo resucitaré. Iba a haber una evidencia que mostrara que él iba a resucitar. Y lo leemos brevemente en Juan 11, 25, 27, cuando Yeshua le dirige unas palabras a Marta tras la muerte de su hermano Lázaro, y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que cuando Yeshua muere, cayó una desesperanza, una angustia, una desesperación, cayó tristeza, tanto en los discípulos como en las mujeres, ¿verdad? No lo vamos a explicar tanto porque ya nos lo explicaron y ustedes lo conocen, ¿verdad? Cuando las mujeres llegan al sepulcro a buscar al cuerpo de Yeshua y él ya no estaba ahí porque Poncio Pilatos había mandado ya a poner esa piedra. Pero sí el Señor me daba una declaratoria y sabemos lo que pasó después, no lo vamos a decir, ya nos lo han explicado, ¿verdad? Para cortar un poco el tiempo. Pero sí, el Señor me decía que a través del movimiento de esas piedras que se hizo los ángeles en el sepulcro y que Yeshua HaMashiach resucitó,
que de esa misma manera Él viene removiendo nuestras piedras, todas esas piedras que nos están cargando, y Él me daba unas declaratorias para nosotros. Me decía, el Abba nos dice esta mañana que su ángel está moviendo la piedra de nuestra tumba, una tumba de cargas del pasado, de entrenamiento espiritual, de cargas pesadas que sentimos que ya no podemos con ellas, de la frustración, del enojo, de la pérdida aún quizás de nuestras casas, de la ira, de la falta de fe. Él está moviendo esa roca, esa piedra, para que a través del poder de la resurrección podamos nosotros creer en el triunfo de la vida sobre la muerte, podamos vivir con ese poder que está disponible para nosotros, que salimos en victoria de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos acontece. Declaramos que el Abba está quitando esas piedras que bloquean nuestra vida y permite que su poder transforme nuestra difícil situación en una victoria. Pero por sobre todo el Abba también viene quitando esas piedras en la mente para que nosotros podamos tener la revelación de qué es lo que está permitiendo que nosotros no avancemos y que nosotros no tengamos ese verdadero poder de la resurrección. Porque a veces pasan cosas y en lo humano es natural que nos preguntemos, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué este proceso no pasa? Porque esta situación la sigo viviendo, porque sigo tal vez en el estancamiento, ¿verdad? Porque las deudas todavía no son pagadas. Pero el Señor me decía que muchas veces todavía nosotros no creemos y no tenemos ese poder de esa resurrección en nuestra vida. A veces entran dudas en nuestra mente, ¿será posible? Y con una pequeña duda que nosotros le demos cabida en la mente, el enemigo entra y bota todo lo que ya hemos podido avanzar. Es doloroso. Cada vez que pasa una situación en mi vida, créanme que a mí me ha funcionado. Siempre le digo, Señor, no quiero retroceder. Esa es mi oración, porque no es fácil este caminar en el Señor. Todos los que estamos aquí, Karencita, Rosanita, Rosarito, Celinita, Tía Lotita, todas, ¿verdad? Bueno, Karencita, todas, Martita, ay, la primita de Celinita, Sarita, perdón, y todos los hombres, todos los que estamos aquí, los jóvenes también, ¿verdad? Gaby, que ella es madre, pero todos los jóvenes que estamos aquí, no ha sido fácil llegar hasta aquí a este momento. Rosarito un miércoles nos compartía en el discipulado cómo el poder de la resurrección ya lo vivimos aquí en esta congregación desde cuando empezaron hace más de 30 años. Ya se vivía el poder de la resurrección porque mi apóstol ya lo había recibido y ella ya se los había dado a ustedes, las que comenzaron el ministerio en ese momento, ¿verdad? Y ella nos compartía por todas las situaciones que habían pasado solo en mi ministerio, más todas las situaciones que han pasado en la vida. Entonces yo siempre me digo, Señor, no permitas que retrocedamos, ¿verdad? Sino que avancemos y que no nos alegremos por las situaciones que están pasando, sino que reconozcamos que por el poder de Yeshua HaMashiach las cosas se dan y los enemigos caen porque caen, ¿verdad? Así que declaramos en el nombre de Yeshua HaMashiach que nosotros vivimos de verdad este poder de la resurrección. Entonces estas mujeres que llegaron al sepulcro pasaron de un momento a otro, cuando ya vieron a Yeshua resucitado, de la desesperanza a la alegría. Pasaron de la oscuridad a la luz, de la destrucción a la renovación. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros cuando hemos pasado por una vida destrozada, por situaciones difíciles. Realmente Él es quien cambia la luz en las tinieblas. Él es quien cambia la tristeza en gozo y en alegría y en felicidad. Ahora le agregamos esa palabra de felicidad. Y Él es quien pasa de la desesperanza a la esperanza. Cuando ellos llegaron a la habitación donde están los discípulos, llegan diciéndole, Yeshua resucitó. Y en Lucas 24:11, siempre mi apóstol habla que ella vive una fe de locura. Y cuando yo estaba escribiendo, yo decía, Señor, el Señor me decía, el poder de la resurrección es como una locura. Es como el diezmar realmente, que es una locura, ¿verdad? Y mi apóstol siempre dice que ella vive una fe de locura. Y yo le decía, Señor, existe esa palabra de locura en el Evangelio, ¿verdad? Y es correcto decirla. Y me llevó a Lucas 24:11 y dice, mas a ellos les parecía locura las
palabras de ellos y no las creían. Y el Señor me decía también, en otro verso lo vuelve a decir, que sí existe esa palabra, ¿verdad? Muchos hombres quizás creo yo que han tomado de este verso, porque cuando las mujeres lo están desmintiendo sobre algo que han hecho o haya pasado, lo primero que los hombres dicen es: vos estás loca, ¿verdad? Así que yo no sé si ahí se han robado ese verso, porque siempre lo dicen: vos estás loca. Es lo primero que le dicen a uno, pero no loca. Y sí estamos locas, pero locas de amor por Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Estamos locas de amor. Así que, Madre, gracias por modelarnos. De verdad que a veces yo le voy a abrir mi corazón, y a veces cuando el Señor nos pone tantas situaciones sobre como el decir cosas de nuestro apóstol, y esto quiero que me lo tome literal. Si alguien lo pensó, lo cancelo en el nombre de Jesucristo. Pero nosotras que estamos aquí, que hemos pasado con ella y estamos a la par, no lo hacemos por adorarla, porque no necesitamos quedar bien con ella. Necesitamos quedar bien con Yeshua HaMashiach. Pero si nosotros la ponemos como ejemplo, es porque ella nos lo modela y ella está en la cabeza de nosotros. Entonces ella dice, y tiene toda la razón: no me copien mi vestimenta, no me copien mi diadema, no me copien mi estilo, porque el profeta David nos ha compartido, y a mí me lo ha compartido Lupita. Si usted hubiera conocido a la Mother y a mi papi, de brillo, ellos traían la última moda, y cuando se puso la moda fluorescente, lo hubiera visto a los dos de fluorescente, y uno se decía al otro: me queda bien. Sí, vale, me queda bien. Y los dos de fluorescente me decían. O sea, esa es la moda, me dice ahorita, esa es ella. Entonces esas cosas no las vamos a copiar, porque el Señor la hizo así, auténtica, genuina como es. Pero sí debemos copiar todas las cosas que en el Evangelio nos van a llevar a nosotros a crecimiento. Y una de esas es la locura por Yeshua HaMashiach, la locura que de verdad nos debe de tener ese poder de la resurrección que cambia vidas y las cambia para siempre. Segunda de Corintios 5, 13, 15 dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Y es totalmente cierto, porque las cosas del Señor son totalmente ilógicas y las cosas del mundo son lógicas. Porque el amor de Yeshua nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya, gloria a Dios. Así que las cosas que nos pasan a nosotros, de verdad que son cosas de locura. O sea, el domingo pasado, si ustedes recuerdan, nuestro apóstol nos compartió, creo que fue el domingo pasado, apóstol, que el Señor le había pedido todos los sobres que andaba ahí. Le había pedido, no sé si fue el domingo pasado o el antepasado, pero que el Señor le pidió todo el dinero que andaba, todos los sobres que andaban, y de repente ya encontró dinero en la mesa. El domingo pasado, ¿verdad? Yo tenía que hacer unos, y le digo: ¿por qué le voy a dar, Señor? ¿Y por qué? Me dijo: todo lo que tenés ahí, ponlo en los sobres. Y cuando yo regreso, ¿de quién es este dinero que está acá? Y entonces Elinita me dice: mío, apóstol. Y entonces no. Es una fe de locura. Me quedé sin 5. Entregar todo, así es. Es una fe de locura el entregar todo lo que el Señor nos pide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él después lo va a recompensar. Recuerda la vez que nos compartió que salió dinero en la lavadora. O sea, las cosas ilógicas, esas cosas de locura y esa fe de locura solo nos pasan a nosotros los cristianos. El que diga que tenemos una sonrisa en la cara aún en medio de la dificultad, aún los que están pasando una situación difícil en el hospital, pero están hablando y con sonrisa del Señor, es porque tienen esa fe de locura y tienen esa creencia de locura en que Yeshua HaMashiach resucitó. Nosotros sabemos que todas las situaciones son temporales, ¿verdad? Por tanto, nos pasan cosas de locura. ¿El qué? El que a veces andamos cabizbajo, a veces no andamos quizás dinero ni para la gasolina, pero andamos sonrientes y andamos felices, porque reconocemos que esa situación es temporal y esa situación va a pasar. Que los exámenes digan que estamos sanos, sobreviviente de cáncer, y está
¿Por qué? Por la locura que he creído en Yeshua HaMashiach. Estamos locos, sí, pero locos de amor por Él, locos de amor porque sí nosotros podemos ver la evidencia y la evidencia es real. Vamos a ver 3 situaciones en las que Yeshua HaMashiach se ha hecho presente después del poder de la resurrección. Una de ellas es que dice su palabra que Él es nuestro intercesor y ya lo vamos a leer. En la primera es que Él ha cambiado nuestro lenguaje y nuestra manera de hablar. La segunda es que Él es un intercesor, que tenemos un abogado a través de Él. Y la tercera que el Señor me decía es que, lo dice en su palabra y lo vamos a ir desarrollando y viendo, es que a través del poder de la resurrección Él también nos ha demostrado que podemos tener a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Así que cuando hablamos brevemente de la primera, cuando Yeshua vino a cambiar nuestro lenguaje y nuestra manera de hablar, lo decimos porque Satanás aparece por primera vez en Génesis 3, es la primera vez que él aparece. Y él es totalmente predecible. Satanás, así como actuó en Génesis, sigue actuando hasta la fecha, de la misma manera, llenando a las personas en su boca, cambiándoles el diálogo. Si recuerdan, Adán y Eva tenían un diálogo diferente, pero cuando Satanás llegó, les hizo cambiar la manera de hablar, les hizo cambiar la manera de actuar, vino a dar disensión entre ellos y obviamente vino la muerte al mundo a través de esa situación. Entonces, Él metió en la boca, en la gente, muerte, destrucción y ruina. La idea de que las personas hablen pésimo, hablen mal, hablen en maldición, que todo lo que salga de su boca son cosas negativas. Ustedes han conocido personas que de verdad todo lo que sale de su boca es negativo. Por más que usted le quiera decir, no, mire, pero las cosas van a mejorar. No mejoran. No, pero es que ya se va a sentir bien del dolor de la rodilla, del dolor de la pierna. No, es que usted no siente ni dolor, ¿verdad? O sea, de verdad hay personas que manejan un negativismo impresionante y es porque Satanás vino precisamente desde Génesis hasta ahora a cambiar la forma de hablar de esas personas, no de nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Yeshua HaMashiach a través de la resurrección? Él vino a hablar del verdadero, el Abba, a través de su Hijo unigénito, vino a devolvernos el verdadero lenguaje, nuestra verdadera identidad. ¡Aleluya! Por eso Yeshua HaMashiach resucitó. Sentirnos que tenemos esa identidad de hijos nos hace ser valiosos, ser importantes, sentir que tenemos como voz y voto, ¿verdad? Esa es como una frase que uno escucha mucho, ¿verdad? Es que tenemos voz y voto, es como que tenemos empoderamiento, ¿verdad? Y es lo que Yeshua HaMashiach nos vino a dar, un empoderamiento sobre la vida, un empoderamiento sobre la situación, un empoderamiento para hablarle a la situación que deje de molestarnos, ¿verdad? Aún hablarle al mismo Satanás, que deje de molestarnos. Nuestro apóstol nos ha enseñado cómo le debemos de hablar, que no tenemos que pelear con él, que no tenemos que entrar en contriña, ¿verdad?, con él, sino que decirle: Satanás, yo no me meto contigo, no te metas conmigo, y él de verdad se va a hacer a un lado. Así que Yeshua HaMashiach nos vino a dar esa identidad. La resurrección cambió nuestra manera de hablar para que dejemos de hablar muerte, para que dejemos de hablar ruina, para que dejemos de hablar destrucción. Y al contrario, podamos hablar de todas las grandezas que nuestro Padre ha hecho y hace en nuestra vida, de todo lo grande y poderoso que es Él, de todo lo majestuoso que es Él, de todo lo que nos hace cambiar nuestra vida, de todo lo que hace cambiar nuestro ser, de todo lo que hace que de verdad nuestra vida se transforme, pero que esa vida se debe de vivir y se debe de notar en nuestro ser, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a creer en el poder de la resurrección, nuestra manera de hablar y actuar cambia completamente. Entendemos en ese momento que cuando Satanás dice hasta aquí, Yeshua HaMashiach dice desde aquí. Cuando Satanás dice todo termina, Yeshua HaMashiach nos está diciendo todo comienza. Cuando Satanás dice punto final, como me lo había dicho a mí en esa cama tirada, este es tu punto final, Yeshua HaMashiach a través del poder de la resurrección, como mi apóstol me lo dijo ese día, hace 16 años, todo comienza aquí. Así que todo está comenzando en nuestra vida a partir de la creencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de nosotros, que nos da esa revelación que todo
nosotros a partir de que Yeshua HaMashiach resucitó y sobre todo que lo aceptamos en nuestra vida. Yeshua es quien intercede por nosotros. Es la segunda situación que se vino a dar a través de la resurrección de nuestro Yeshua HaMashiach. Y dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. El Señor me decía que tenemos un abogado, y los que son abogados aquí, bueno, casi no litigan en la parte defensora, ¿verdad? José Luis creo que tampoco en Rosarito no litigan en la parte defensora, pero sí los he escuchado cuando dan un consejo a alguien y se ponen de verdad, o sea, con los pantalones bien puestos, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad?, a defender al que están atacando. Entonces, si nosotros tenemos un abogado que es Yeshua HaMashiach, que vino a interceder por nosotros, ¿por qué no debemos de clamar directamente a Él? Nuestro apóstol hace un momento en la mañana nos dijo que tenemos esa comunicación directa con Él, que a Él es a quien debemos de preguntarle qué debemos de hacer, que nos dé esa revelación de qué decisión debemos de tomar ante cierta situación. Y su palabra nos lo está diciendo, que a través del poder de la resurrección, Él vino a interceder por nosotros. Él vino realmente a traer todo ese poder que está en Él y que está disponible para nosotros. Una de las cosas que también, y lo dice su palabra en 1 de Juan 2:1, yo puse la de la Nueva Traducción Viviente: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Así que tenemos un Dios, un Yeshua HaMashiach, un Abba, Yeshua HaMashiach, que es nuestro intercesor ante el Abba. Así que debemos de apoderarnos de esta palabra para que Él sea que realmente abogue por cada uno de nosotros. Y dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso me impacta porque yo estudié en un colegio católico y muchas de las cosas eran María Auxiliadora, entonces no nos hablaban tanto de Jesucristo ni de la Biblia, a pesar de que teníamos un día de Biblia, pero era todo basado alrededor de la Virgen María. Todo era obviamente bajo María Auxiliadora, que era el nombre del colegio. Y así crecimos, y por alguna razón yo nunca tomé, como dice mi apóstol también, que le pasó, ¿verdad, madre? Cuando usted iba a un colegio también y le hacían que rezara y que usted sentía que no cuajaba eso con usted. Cuando estuve en el Bautista, que me decían que yo no quiero hacer aleluya, le decía yo, ¿verdad? Entonces yo ponía mi camándula, el rosario, para que no me lo vieran, pero no me sentía que me llenaba. Sí, amén. Pero era porque tenía el llamado. Su llamado, así es, madre, así es. Sí, quizá una situación similar me pasaba a mí, ¿verdad? Porque todo era que la Virgen era nuestra intercesora, eso era como la fe que nos inculcaba, ¿verdad? Que la Virgen era nuestra intercesora. Y uno de verdad en la ignorancia, si 1 de Timoteo es tan claro, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que Él es Jesucristo, ¿verdad? Y realmente uno por ignorancia quizás pasó tantos años pidiéndole a la Virgen que sea nuestra intercesora. Y no es que estemos en contra de María, al contrario, ¿verdad? Hemos tenido prédicas específicamente sobre la madre de Yeshua HaMashiach, que la amamos. O sea, si el Padre la escogió es porque tenía grandes virtudes, grandes cualidades, pero nadie en la Biblia dice que ella debe ser nuestra intercesora. Entonces eso sí lo tenemos como que tener bien claro nosotros, sin pelearnos con los católicos, ¿verdad? Pero sí reconocer que tenemos nosotros un solo mediador. Y
tampoco los santos son mediadores. Mi mami, pobrecita en su ignorancia, ella era la Virgen y los santos los que nos inculcó. Y preparando en enseñanza me recordé de un tal San Roque que mi mami nos mencionaba, y era porque cuando íbamos al bus, a tomar el bus, pasábamos por un lugar donde había unos perros Doberman, y este San Roque, yo no sé si era el santo de los animales. Entonces mi mami dijo, vaya, vamos hijita, San Roque que no me toque, 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 y era para que el perro no nos tocara. Y de verdad que así crecimos, ¿verdad? Pero el Señor con su poder, sí, que no nos está el San Roque que no me toque, me recordé, pero de verdad que el Señor en su infinito poder y en su infinita misericordia nos trajo a sus pies y nos ha dado la verdadera revelación de lo que es tener el poder de la resurrección. Y mi hermano me llamó esta semana para que le comparto esto, porque después me recordé de otra de las oraciones que se hace en la Iglesia Católica. Porque mi hermano me llamó esta semana para decirme que estaba intercediendo con su esposa, con Janet, y que estaban rezando el rosario todos los días para que la Virgen le hiciera el milagrito. Y le dije, hermano, mira, pero si están ustedes celebrando la Semana Santa desde el miércoles de ceniza, ¿verdad? No te han enseñado que Yeshua HaMashiach resucitó y que Él es tu intercedor y que a Él puedes clamar directamente para que te resuelva la situación que está pasando con una de tus hijas. Y bueno, gracias a Dios que no buscó pleito ni nada, solo me dijo, te llamo otro día. Pero sí me quedé pensando en los rezos y me recordé del credo, que cuántas veces nosotros los católicos, que éramos católicos en ese tiempo, y los que estábamos estudiando en colegios católicos, nos tocaba rezar el credo en la misa del colegio y todos los domingos. Y de verdad que yo les he compartido que una vez que fuimos a un sepelio con mi apóstol y ella rezó el Padre Nuestro, a mí me impactó. Quizás yo nunca había leído que el Padre Nuestro estaba en la Biblia. Entonces a mí me impactó que ella lo rezara, ¿verdad? Y ella lo dijera y lo declarara. Entonces yo ya después obviamente le pregunté y me dijo, hijita, si eso está en la Biblia, y nace, ¿verdad? Entonces el credo que rezan los católicos, me puse a pensar que de verdad, ¿por cuántos años? Por 35 años, bueno, unos 30 años quizás, yo lo recé desde chiquita y nunca lo viví. Y el credo realmente es una hermosa confesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y es una oración poderosísima y bella y hermosa. Pero qué triste que mi hermano, aunque está en un movimiento, y yo lo hablo por mí también, que lo viví por tantos años, nunca lo viví realmente, nunca lo experimenté, nunca supe que era el poder de la resurrección. Lo leía y los sacerdotes, no estamos hablando en contra de ellos, pero nunca enseñan que ese rezo, qué significa y qué poder tiene, que se puede clamar en un momento de necesidad, que ese poder de la resurrección está vivo y vive en cada uno de nosotros, sino que al contrario, llegamos y vemos a Jesucristo en la cruz del madero, ¿verdad? Como para hacernos sentir pecador, yo pecador. Y sí, somos pecadores, pero sí tenemos un Cristo resucitado y que resucitó por nosotros y resucitó por algo, para ser nuestro intercesor, para ser nuestro abogado, ¿verdad? Para ser nuestro todo, el que nos da la vida y el que nos da todo. Pero realmente, hoy por hoy yo puedo decir, gracias Señor, porque su misericordia nos ha alcanzado a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que están conectados, porque cada uno hoy podemos tener la revelación del verdadero poder de la resurrección. Amén. 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 Así que podemos decir también una de las cosas que no sé si ustedes se han fijado, pero por muchos años ha pasado, que los postes o en vallas publicitarias, ¿verdad? No estoy criticando a los 2000 porque no, quizás tratan de hacer su mejor esfuerzo de evangelización, pero en las vallas publicitarias, en muchos rótulos, muchos carteles, aún en los postes, ponen muchos rótulos de que Cristo está vivo, Cristo está vivo. Y yo me preguntaba, ¿verdaderamente lo sienten? ¿Verdaderamente lo viven? Probablemente no. Yo una de las cosas que les insisto es
en que nuestra vida debe ser transformada. Y en dos lugares es donde más se nos nota esa transformación que debe estar en nosotros. Y es en nuestra casa, donde pasamos la mayor parte del tiempo, y los que aún estamos empleados, o aún los que tienen su emprendimiento y su negocio, pasan mucho tiempo compartiendo con otros en una empresa, en una oficina. Los que tienen con su negocio, ustedes como doctores, pasan con sus pacientes. Y ahí es donde más se nos debe de notar ese poder de la transformación, ¿verdad? No es fácil, porque el mundo nos viene a hablar un lenguaje diferente, como les decía hace un rato, y nosotros tenemos que hablar un lenguaje diferente de Yeshua resucitado, y eso implica ir a verse y contracorriente, pero debemos de hacerlo, porque para eso estamos llamados, para que ese poder de la resurrección se transforme en nuestras casas, sobre todo las que nuestros esposos no vienen como quisiéramos que vinieran. Entonces ahí es donde más nuestra transformación se debe de notar. ¿Por qué? Porque si no nos van a decir a qué vas el domingo, si venís aquí a pelear, si venís aquí a buscar pleito, a qué vas, si seguís igual, ¿verdad? Y realmente las personas de nuestra familia, los que tenemos cerquita, son los que más conocen de nosotros, ¿verdad? Así que ahí es donde más, yo insisto, se nos debe de notar esa forma, esa transformación. Cuando una compañera llega como el chambre, tener que decirle, no quiero escuchar eso, ¿verdad? No es fácil. Entonces yo sí les insisto en esa parte, que ese poder de la resurrección nos debe transformar nuestra vida, pero se debe de notar esa transformación en cada uno de nosotros. Y la tercera es que Yeshua vino a enseñarnos que nuestros enemigos están bajo nuestros pies. Amén. Lo vamos a leer en Hebreos 10, 12, 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aleluya. Aleluya. Que se puestos. Dijimos anteriormente que Yeshua HaMashiach vino a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. También vimos que Yeshua HaMashiach vino a interceder por nosotros, que tenemos un abogado, un defensor. Y tercero, nos viene a decir que podemos tener a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Aleluya, gracias. Que Yeshua está sentado esperando que sus enemigos, que son Satanás y sus demonios, estén bajo sus pies. Y lo dice claro la palabra. Nosotros como humanos quizás estamos sentados esperando que Él nos pague la deuda, los jóvenes esperando ese día tan ansioso que los padres nos den la llave de la casa. Yo recuerdo con cuánta ansia esperaba que mis papás me dieran la llave de la casa para poder llegar ya tardecito de las fiestas. Podemos estar nosotros como humanos esperando tantas cosas en lo humano, que se paguen las deudas, que se sanen las heridas, que se sane el pasado, que se sanen tantas cosas. Pero Yeshua HaMashiach sí me impacta, que si Él tiene algo bien claro, es que está esperando que sus enemigos estén bajo sus pies. Así que esta mañana vamos a declarar que si en algún momento nos hemos sentido atrapados y débiles, como se sintió el pueblo de Israel en 2 de Crónicas 20:15, que no lo vamos a leer, pero ellos estaban amedrentados, estaban preocupados porque tenían un gran ejército enfrente. El Padre nos dice esta mañana, en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach, que Él pondrá a todos nuestros enemigos bajo nuestros pies, llámese como se llame. Aleluya. Escasez, enfermedad, injusticia, pago de deudas, miedo, ansiedad, traición, aleluya, desánimo, muerte y muchos más. Todos ellos caerán, porque esta batalla no es de nosotros, sino que es de Abba. Lo creemos que así será hecho por el poder de Yeshua HaMashiach. Así que si Yeshua HaMashiach resucitó, ha resucitado en nuestra vida, resucita nuestros sueños, resucita nuestros anhelos, resucita todo nuestro ser, resucita todo lo que estaba muerto, esos matrimonios que tal vez no están destruidos, pero que sí están flojos, por así decirlo, están
como un amor antiguo, ya no hay un amor nuevo. Declaramos que el poder de la resurrección, que así como Yeshua HaMashiach resucita en nuestras vidas, ese nuevo amor en los matrimonios, ese amor de los hijos hacia los padres y ese respeto, declaramos que resucita nuevamente ese amor de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, que tienen ese respeto en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Esos hijos que han estado en rebelión, declaramos que ahora se manifiestan. Y para terminar, amén, amén. Y para terminar, vamos a orar, inclinamos nuestro rostro para decirle que nuestro Abba nos viene diciendo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta mañana le oramos al Espíritu Santo para que traiga convicción a todo nuestro ser sobre la veracidad que tiene el poder de la resurrección, que nos haga pensar todos los días de nuestra vida que Yeshua está vivo, que no está en una tumba, que no está en una cruz clavado en el Calvario, que Él se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y esperando que sus enemigos estén por estrado a sus pies. Declaramos que cuando el poder de la resurrección se activa en nuestro corazón, viene la luz de la resurrección a inundar nuestra mente, a inundar nuestro ser, para que nos levantemos en fe, entendiendo que hay una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, un nuevo inicio. Como lo hubo para mí, lo habrá para ti. Hay una nueva esperanza para nosotros y para nuestra familia. Nuestra fe no es vana, nuestra fe no es una ilusión, nuestra fe no está puesta en una imagen, en la cruz del madero. Nuestra fe no está puesta en una idea, nuestra fe no está puesta en una filosofía. Por el contrario, nuestra fe está puesta en alguien que murió, resucitó, se levantó al tercer día y está vivo entre nosotros. Que nuestro ser se llene de esperanza, de ánimo, de aliento, de soplo de vida. Declaramos lo que dice en su palabra, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El poder de la resurrección nos da nueva vida, nos hace nacer de nuevo, nos sana, nos levanta, nos transforma, nos libra, nos trae nuevas fuerzas, nos trae nueva dirección. Lo que para otros es irreal, para nosotros es vida y es real. Lo que para otros no tiene sentido, para nosotros cobró sentido en nuestra vida. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre sea la gloria a Dios Padre Todopoderoso. Bendecimos la vida de cada uno de los que han estado conectados esta mañana, declarando que también ese poder de la resurrección vive en cada uno de ellos y en cada uno de los que estamos aquí. Declarando, Señor, que hemos recibido cada declaratoria que usted ha traído esta mañana en nuestra vida, que esas piedras que estaban tapando nuestra vida han sido movidas, han sido removidas por el ángel de Yahweh, y que todo viene para bien para nosotros, que todo por lo que estamos clamando, pero por sobre todo recibimos la revelación en nuestra mente de qué cosas debemos todavía de cambiar y transformar en nuestro ser, para que ese poder de la resurrección podamos verdaderamente vivirlo, que nosotros sabemos y estamos convencidos, Señor, que nuestra manera de hablar ha cambiado por completo, Señor. Declaramos que no solo por decir aleluya, gloria a Dios, Cristo vive en mí, que solo no por eso, Señor, crean que somos cristianos, que podemos saber muchos versos, Señor, de la Biblia, pero aún en nuestro actuar todavía seguimos actuando con la vieja vida. Declaramos que no, Señor, que por el contrario, que nosotros somos esos agentes transmisores, Señor, de renovación, que somos esos agentes de luz donde hay oscuridad, Señor, que donde hay desesperanza, nosotros con ese poder de la resurrección llevamos esperanza, Señor, y venimos bendiciendo la vida de los que han estado conectados, Señor. Normita Delgado, Lupita Meléndez, Verónica Ramírez, Mari Iraeta, Adri Iraeta, Carmencita Chávez, Anita de León, Profeta Silma Castro, Priscilita y Carita Chicas. Padre, declaramos por cada uno de la vida de ellos, Señor.
Declaramos, Señor, que han recibido esta mañana, Señor, de ese gozo, Señor. Que, Señor, nos venimos preparando, Señor, porque el próximo domingo va a ser un domingo de gloria. Un domingo, Señor, que vamos a poder vivir nuevamente ese poder de la resurrección. Un domingo, Señor, que no se nos olvide, Padre, que usted nos ha entregado un sobre, Señor. Y que ese sobre, Señor, nosotros lo venimos entregando ese día como regalo, Señor. Porque es una fiesta, es la fiesta de la resurrección, Señor. Que ese sobre, desde el momento que lo entregamos, nosotros lo hemos consagrado para usted, Señor. Que ese sobre que nosotros recibimos, Señor, lo recibimos con alegría, Señor. Lo recibimos con gozo, Señor. Sabiendo, Señor, que venimos a una fiesta y a una fiesta se traen regalos, Señor. Y que se declaramos desde ya, Señor, que no importa la cantidad que hemos destinado para ese sobre, Señor. Pero lo que sea que se traiga, Señor, con alegría, con gozo, con convicción que usted ha resucitado, que usted vive por nosotros, que Yeshua HaMashiach resucitó y que, Señor, está dentro de cada uno de nosotros. Así lo declaramos, que es hecho por su poder. Amén y amén.